Buenas noches. Vamos a orar. Qué bendición estar aquí en la casa de Dios. Qué bendición. Padre, gracias. En esta noche, Señor, ponemos nuestro corazón en tus manos, nuestra mente, porque deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que tú nos hables, Dios. Siempre, Dios, ha sido tu preocupación en nuestra vida y siempre hay una palabra que tú das para que nosotros sigamos adelante buscándote y siempre reconociéndote como el Rey y Señor de nuestras vidas, Padre. Te pido por esta preciosa congregación, Señor, por nuestros hermanos que no han podido venir, Señor, por algunos otros hermanos que están enfermos, que están pasando por algunas necesidades, Señor. Queremos ponerlos en tus benditas manos, Señor, porque de antemano sabemos que tú tienes cuidado de todos nosotros, Señor. Por tu palabra, Señor, sabemos que tú nos escuchas, Señor, y por tu palabra también reconocemos, Dios, y sabemos también, Padre, que tú tienes un cuidado muy especial y que tú vas a suplir, Dios. Y también por tu palabra, Señor, hemos creído que se hicieron los cielos, la tierra, todo existe por tu palabra, Señor. Ahora tu palabra hará cosas grandes en nuestra vida, en este caminar contigo, porque la única fuente verdadera, Señor, para que nuestra fe pueda crecer cada día es tu palabra, porque tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, Señor. Hoy esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, y yo sé que tu palabra va a hacer cosas grandes en nosotros, porque así dice tu palabra, Señor, y nosotros creemos a tu palabra, Señor. No creemos en las tradiciones, ni tampoco creemos en las costumbres, sino que nosotros, desde el momento que nosotros creímos en ti, que fue por tu palabra, a hoy creemos y nos movemos bajo estos lineamientos y vemos tu palabra como nuestra máxima autoridad. Por eso, Señor, estamos agradecidos contigo porque siempre enviaste tu palabra, Señor, a través de aquellas personas, reyes, pescadores, que tú inspiraste, Dios, para que tu palabra, Señor, fuera formada, y inspiraste a estos hombres para que esta escritura, para que tu palabra llegara a nosotros, Señor. Y aquellas personas, Dios, que dedicaron tiempo, esfuerzo, qué bendición, Señor. Pero de cualquier manera, tú nos hiciste llegar este manual tuyo para nosotros, para poder conducirnos no conforme lo que la gente piensa o cree, sino conforme lo que tu palabra nos enseña, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y tu palabra, Dios, llegará a los corazones, Dios, y hará transformaciones grandes, porque así es de poderosa tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Estamos agradecidos con Dios, estoy agradecido con Dios porque siempre el Señor tiene una palabra de consuelo, siempre una palabra que anima nuestra vida para poder continuar adelante. Voy a compartir dentro del tema, ¿verdad? Ríos de limpieza. Voy a compartir esto que es conocer el poder de la palabra de Dios. Y quiero comenzar con un versículo que es parte, ¿verdad? Todo lo que la palabra habla. El Salmo 119, todo lo que es esa escritura, todo lo que es todos los versículos más grandes de los salmos, habla precisamente de la palabra. Y sí me gustaría que usted en casa, después de esta predicación, reflexión, enseñanza, como usted lo vea, me gustaría que usted leyera ese libro. Este libro de los salmos, el Salmo 119, quiero decirle que es una bendición grande, que usted lo medite, que usted lo crea, lo medite y lo viva, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y esto traerá a su vida, va a enriquecer su espíritu, su corazón, su vida, y va usted a ser una fuente de bendición
para los hermanos y hermanas y aún personas que aún todavía no conocen la palabra, va a ser una gran bendición para mucha gente, pero principalmente para usted, ¿verdad? Y mire, quiero empezar a compartir esto en el Salmo 119. Acompáñenme al Salmo 119. Hablando del Salmo, ¿verdad? Ya usted en su casa tiene que leerlo y va a ver qué bendición es la Escritura, porque toda palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? El Salmo 119, versículo 103. Y le vamos a dar lectura a esos versículos 103 al 105. Podríamos hablar más, pero quiero resaltar estas palabras, estos versículos que traerán una gran bendición para su vida, como lo va a ser toda la palabra de Dios, todos los salmos, proverbios, etc. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 103 al 105. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego el 106, ¿verdad? Dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Y cómo vamos a conocer los juicios del Señor? Por la palabra que día a día, ¿verdad?, infunden en nosotros el temor, la confianza, la seguridad, pero sobre todas las cosas esa fe, ¿verdad?, para poder nosotros alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y por la palabra conocemos el carácter de Dios, por la palabra conocemos los privilegios que tenemos como hijos que somos de Dios, por la palabra entendemos dónde vamos a ir, de dónde vinimos, y por la palabra entendemos, ¿verdad?, que estaremos con el Señor por la eternidad, porque esa es la palabra, la que nos vivifica, la palabra que nos hace caminar como debemos de caminar. Repito esto, nosotros no caminamos conforme a las tradiciones, no caminamos conforme a los ritos que la gente hace, no nos manejamos por ese tipo de cosas. Nosotros nos regimos precisamente por la palabra, no por costumbres, sino por la palabra de Dios. Entonces, dice la Escritura también en Hebreos 4:12, que quiero que usted le quede bien grabado en su mente y en su corazón la importancia precisamente de creer la palabra de Dios y de reconocer el poder tan grande que tiene la palabra, precisamente hablando de ella, ¿verdad? Ahorita acabamos de ver en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad?, y lumbrera mi camino. Y aquí nos da la oportunidad de nosotros como gente pensante y que confiamos, que creemos, ¿verdad? Nos da una bendición tan grande de reconocer que hay miles de libros, pero el único libro que posee vida es precisamente la Biblia, la palabra de Dios. Y nos dice en Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma. Vea usted que ministra el alma.
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque es un libro vivo, es un libro que tiene vida, es un libro que tiene poder, es un libro realmente que tiene la verdad, y la verdad escrita. Hay otros versículos que quiero compartir contigo, hablando precisamente de esto. Compartiré contigo, si Dios no lo permite, si no viene antes el Señor por nosotros, compartirte. Voy a bosquejear un poco y vamos a entrar de lleno, yo creo que la semana que entra, con respecto a todo esto que es la palabra. Conoceremos la palabra rema, la palabra logos, ¿verdad? Para que podamos entender bien todos estos puntos que yo veo muy importantes, pero que te quede muy claro en tu mente y en tu corazón que el único libro que tiene vida es la palabra de Dios. Y cuando tú y yo la creemos, la vivimos, ¿verdad? Se hace vida en nuestra vida. Esa es la bendición que tenemos. Y todo esto lo sabemos precisamente por la palabra de Dios. Sabemos que la oración tiene poder por la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra fe viene, ¿por qué? Por el oír y obedecer la palabra de Dios, por creer. Entonces, el Salmo 119, versículo 11 y 16, ¿verdad? Vamos a leerlo. Te voy a invitar a que vayamos 119, desde el verso 11, y vamos a ver el 16. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Cuáles testimonios? Los que vienen en la palabra, por la palabra de Dios, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, o sea, tu palabra. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Y podríamos seguir leyendo este salmo que trae una vida inmensa, una vida grande, ¿verdad? Es un abismo de bendición este salmo cuando lo creemos, cuando lo vivimos, cuando nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Vida en nuestra vida. Entonces, déjame seguir compartiendo contigo acerca de esto que estoy compartiendo contigo, cómo conocer el poder de la palabra de Dios, que ese es el punto, el mensaje de esta noche. Entonces, en el mismo Salmo, en el Salmo 12, versículos 6 y 7, te comparto lo que dice. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es viva y es eficaz, ¿verdad? Penetra 3 áreas de nuestra vida, ¿verdad? 3 de nuestra persona, que es nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? De lo que estamos nosotros completos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pues las tres áreas de nuestra vida, o las 3 partes de nuestra vida, que es el cuerpo, alma y espíritu, en pocas palabras, todo nuestro ser, la palabra de Dios, tiene poder tanto para la sanidad interna, externa, y para todo nuestro ser. Siempre la palabra de Dios tiene algo grande para bendecirnos, ¿verdad? Bendice nuestra vida. Hay un versículo que siempre ha sido para mí una gran bendición, que es el Salmo 19 también, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio el sencillo, ¿verdad? Pero aquí dice la Escritura, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada
7 veces. Eso de 7 veces habla de algo muy especial, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante a qué se refiere. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y esto lo sabemos, que Dios nos preserva precisamente, y lo entendemos y lo creemos únicamente por la palabra, no por las tradiciones ni las costumbres, sino por la palabra, ¿verdad?, de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice, la Escritura dice que en el principio, según la Escritura, ¿verdad?, en Génesis, en Juan 1:1 al 4, ¿verdad?, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En todo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos que todo esto, ¿verdad?, viene conforme a la palabra de Dios, y es lo que dice. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, Timoteo, segunda del libro de Timoteo, qué bendiciones poder leer la palabra de Dios. Decía Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Dice aquí, 3:15. Dice así la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, más 2 Timoteo 3, versículo 15. Mire lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le dice Pablo a Timoteo, aquí, ¿verdad?, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos damos cuenta, aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, le da a conocer que su abuela, ¿verdad?, fue una creyente. Y también precisamente por ella, por eso es que Timoteo conocía la palabra de Dios, y aquí es cuando le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Pero él le persuade también a Timoteo a que no deje de leerlas, sino que las crea, dice, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ya le da ahí la ordenanza y le da la instrucción que de toda la Escritura es inspirada por Dios. Y muchas personas, hermanos, mucha gente que a veces se sale de la palabra de Dios por las fábulas que escucha en la gente, o en el YouTube tan solo, puedes ver que las personas utilizan la palabra de Dios, pero la distorsionan, porque son ineptos precisamente de la Escritura. El enemigo quiso distorsionar, ¿verdad?, el concepto de la palabra cuando le dijo a Jesús, pero también escrito está en esto. Pero Jesús le decía, no, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. No, pues tú haces esto. Le dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y él siempre trataba de distorsionar la palabra de Dios, pero Jesús siempre se mantuvo firme en sus convicciones con respecto a la palabra, y aún siendo hijo de Dios, ¿verdad?, se sometió a la palabra de Dios, ¿verdad? Volvemos al tema, ¿verdad? Entonces, entendemos y conocemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y la palabra de Dios es
útil, es necesaria. ¿Por qué nos damos cuenta cuando estamos haciendo las cosas mal? Por la palabra. Y fíjese algo tan hermoso, maravilloso, que es que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Y por la palabra somos corregidos, ¿verdad? Y la palabra de Dios hace en nosotros transformaciones, cambios que en otro tiempo que no conocíamos la palabra, pues no creíamos en la palabra, y creíamos más en tradiciones y en otros conceptos. Y de esto, le repito, está llena de muchas personas que la distorsionan, y muchas doctrinas que distorsionan y usan la palabra de Dios para distorsionar. No es para eso la palabra de Dios. La palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios se cree y es todo lo que se tiene que hacer. No es para cuestionarla, ni tampoco para discutirla, ¿verdad? No es para, es que tú tienes, ¿no? Bien, que quieres creer la palabra, créela, no quieres creerla, pues allá tú. Ahora, la palabra sola se defiende, no necesita que la defienda nadie, sola se defiende, ¿verdad? Es la que nos redarguye, es la que nos corrige, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, déjame decirte que en el Salmo 33:6 dice aquí, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, que es la palabra de Dios. Y quiero decirle que es innumerable con respecto a este tema, esta enseñanza. Todo es la palabra de Dios, todo es poder de Dios a través de su palabra. En el Salmo 107, versos 20 y 21, fíjese qué tremendo es esto, y yo creo que más de algunos de nosotros hemos experimentado que en verdad su palabra es verdad. ¿Ya lo tiene? 107, 20 y 21. Mire, escuche, dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Envió su palabra y lo sanó. Te comparto esto, hermano, porque en nuestro caminar con Dios, nosotros somos muy vulnerables a descuidar unas áreas para atender otras. Pero quiero decirte que es importante que nunca descuides la lectura de la palabra de Dios, ni descuides tampoco la oración, que es importante para nuestra vida, para nuestro caminar, para enriquecer nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma. Es importante que siempre, nunca dejes de comer la palabra de Dios. Decía Jeremías, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y me fueron como alimento. Y ese es un alimento precisamente a nuestro espíritu, como el alimento que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para poder alimentarnos bien, necesitamos esa comida, ¿verdad? Y de la misma manera necesitamos este alimento que es la palabra de Dios para poder nosotros seguir adelante, porque en ocasiones nosotros por muchas cosas descuidamos de leer la palabra, no la leemos. Miren, nosotros como líderes, pastores, veces leemos la palabra de Dios para compartirla, sí, pero también leemos la palabra de Dios para nosotros mismos, para alimentarnos. Dios nos da a veces palabra para nosotros, como a veces Dios nos da el mensaje para la iglesia, pero a veces el Señor nos da palabra para nosotros, palabra viva, palabra fresca, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Yo no únicamente leo la palabra para predicar, no, leo la palabra para alimentarme yo mismo de la palabra, para que mi fe siga aumentando cada día. Y mi exhortación aquí para todos nosotros es que no descuidemos nunca la lectura de la palabra de Dios, porque cuando empezamos a descuidar
empezamos a flaquear, empezamos a menguar y somos muy vulnerables, ¿verdad? A ser, ¿cómo le diré? Cualquier doctrina, ¿verdad? Nos empieza a revolver, ¿verdad? Pero, y cualquier doctrina, créemelo, que cualquier doctrina viene y parece ser como si fuera verdad, pero no es verdad. Y si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, detectaremos alguna anomalía de muchas creencias raras y extrañas. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú vas a detectar cuando viene de parte de Dios y cuando viene distorsionada. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que está distorsionando, incluso gente que lucra con el evangelio, que lucra con la palabra. Y nosotros no debemos de ser así. Nosotros tenemos que alimentarnos diario con la palabra, diario con nuestra comunión, con nuestra relación con Dios. Y si es posible, que casi es importante que ayunemos, para que estemos siempre sensibles y que Dios nos muestre cuál es su perfecta voluntad, la que es agradable para Dios. A veces nosotros pensamos en nuestra sabiduría, pues esto me parece bien, pero puede ser no bien. Puede ser mal para nosotros, puede ser algo nocivo para nuestra vida, pero si nosotros estamos bien alimentados, tenemos esa comunión íntima con el Señor y estamos sensibles, ¿verdad? Vamos a poder detectar cualquier falsa doctrina. Y si no, pues van a venir ciertas religiones raras, sectas, ¿verdad?, que nos van a querer envolver. Muchas sectas que están siendo y nuevas religiones que están surgiendo de un de repente. Por eso nosotros debemos de aplicar la palabra, debemos conocer la palabra de Dios. Hay quienes veces le dicen, oiga, tienen años en el cristianismo y le pregunta, oye, ¿qué dice la palabra respecto a esto? ¿Sí dice esto? Pues yo creo que sí. Y ya con años en el evangelio, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos adoctrinamos, si nosotros no estamos en continuo, ¿verdad?, lectura de la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina nos va a hacer trizas, hermanos. Por eso, mi exhortación con respecto a la iglesia, a las personas que nos ven por el YouTube o por las redes sociales, ¿verdad? Yo les animo en el amor de Dios que leamos la palabra y vamos a darnos cuenta de la bendición que somos. Ayer fuimos a visitar unos hermanos que abrieron su negocio y pues decían, bueno, ya nada más que vendamos estas poquitas, nos vamos ya a nuestra casa. Y mi intención era ir a orar precisamente por los del negocio, porque pues el negocio ¿qué, verdad? Sino los hermanos que atienden el negocio. Y ya fuimos, y ya pues ya nos íbamos a ir, hermano, pues ya no hay venta, no hay esto, pues ya nos vamos a ir. Pero qué bueno que vinieron, a ver, para que le hagan unas hamburguesas a los hermanos. Y pues nosotros, nuestra intención era orar principalmente. No nos caerían mal las hamburguesas, claro que no. Pero quiero decir que ni alcanzamos, porque haga de cuenta que llegamos, mientras llegamos no había nadie. Pero empezamos a orar precisamente por las personas que iban a atender o que están atendiendo el negocio. Y pues haga de cuenta que se empieza ahí, llega gente y que tantas, y luego ya no, porque son para los hermanos, no, sabe que véndalas, pues, cuando puedas vender, vende, ¿verdad? Pues no alcanzamos. Pero a lo que me refiero es que dice la Escritura que nosotros somos una gran bendición. Y todo lo que hagas y todo lo que toques va a ser prosperado. ¿Y por qué nos damos cuenta? Por la palabra, no necesito decirte. Tú has sido un ejemplo que has ido a algún lugar y no hay gente y llegas y de un de repente, ¿verdad? Se empieza a llenar. ¿Por qué? Porque tú eres bendición. Y nosotros somos bendición. Donde quiera que vayamos, somos bendición. No únicamente aquí en la iglesia, no. Aquí en la iglesia venimos a este lugar, este edificio, venimos a capacitarnos, ¿verdad? Venimos a alimentarnos, pero realmente nuestro trabajo está allá afuera, ¿verdad? Y yo estoy totalmente convencido, ¿verdad? Hace algunos días o, ¿por qué no meses? Unos 2 meses hablaba yo con mi Señor y le comentaba a mi Dios, Señor, necesito ir con el doctor y la verdad pues no
no he tenido los recursos para ir. Y abriendo la Biblia, abriendo la palabra de Dios, pero antes escuché una voz así que me decía, confía en mí, yo haré. Sí, Señor, yo confío en ti y espero en ti. Y llegó el momento en que el Señor me bendijo para ir con el doctor y la verdad, eso y más. Y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que yo he encontrado en su palabra, aleluya. Y esas promesas son para nosotros. ¿Y dónde se encuentran estas promesas? ¿Dónde las encontramos? ¿Con las gitanas? ¿En Pare de Sufrir? ¿Con Walter Mercado? No, esto lo encontramos, gloria a Dios, por la palabra que vivifica nuestras vidas y nos levanta para seguir adelante y fortalece nuestra fe, ¿verdad? Que aunque veamos las cosas difíciles, sabemos que Dios está en nosotros y que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Y esto nos llena de bendición, el saber que Dios está con nosotros, que la palabra de Dios nos vivifica, que ya no somos los mismos, ¿verdad? Sino que somos diferentes. ¿Y por qué? Por la palabra de Dios que está en nuestros corazones, ¿verdad? Y déjame seguirte compartiendo todavía más. En el Salmo 119, 89, en el versículo 89 y 90 del Salmo 119, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Y es verdad. Ahora, ¿por qué nos enteramos que va a haber un rapto? ¿Por qué nos hemos enterado de todos los desórdenes que va a suceder, hermanos santos? Por la palabra. Mucha gente agarra la palabra de Dios y se para el cuello como si ellos hubieran sido los que predijeron esto. No, esto ya estaba escrito por la palabra. Para nosotros, realmente esto de la pandemia y otras peores que vienen, esto ya lo sabíamos. ¿Por quién cree usted? Por la palabra. Los cambios que hemos tenido nosotros ha sido por la palabra, porque hemos creído a la palabra de Dios. Aquí es conocer la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Qué importante es. Entonces, te repito los versículos, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Maravilloso. El Salmo 119, 129 y el 30, ¿verdad? Por eso le dije en un principio que lea toda la palabra. El Salmo 119 es una bendición, ¿verdad? Dice aquí la Escritura en el Salmo 119, 129 y 130, dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tu palabra. Qué bendición. Es la palabra de Dios. Pero no se te olvide, hermano, en esta exhortación que te doy por la palabra, que no te dejes llevar por tradiciones y por costumbres. Si las tradiciones vienen de acuerdo a la palabra, son buenas. Pero si no, no te dejes llevar. Porque lo verdadero es la palabra. Las costumbres no te conducen a algo bueno, excepto hay costumbres buenas, ¿verdad? Pero no hay mejor que la palabra para salir adelante, y pues es la que nos va a vivificar, es la que nos va a transformar, es la que nos va a alentar para que continuemos adelante nuestro caminar con el Señor. Van a venir muchas, te repito, muchas corrientes muy raras y parece ser como si fuera verdad, pero puras verdades a la mitad. No hay como la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y también es útil, ¿verdad? Nos redarguye, nos corrige en justicia para que seamos diferentes. Amén. Entonces sigo yo. En Primera de Pedro nos da una indicación muy importante, ¿verdad? Nos dice en Primera de Pedro,
capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nos dice esta instrucción, nos da nuestro hermano Pedro, ¿verdad? También en el libro de Juan nos dice algo que debemos saber. Dice: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en primera de Pedro 1, 23 al 25, acompáñame por favor. Primera de Pedro 1, 23 al 25, mira lo que dice aquí. Siendo renacidos, escucha, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Escucha el 25 lo que dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido, ¿qué? Anunciada. Aquí tenemos la bendición, que es la palabra de Dios. No descuidar la lectura, no descuidar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Ayunar, ¿por qué no? Van a ver, hermanos, que no seremos los mismos. Vendrán situaciones más fuertes aún todavía, pero por la palabra de Dios que permanece en nosotros, estaremos fortalecidos y en pie con esa fe que necesitamos para hacerle frente al enemigo. Y así, de esta manera dice: mas el justo por la fe vivirá. Pues le dejo aquí porque creo que es importante. Hay todavía más que decir, pero quiero ser muy prudente por el tiempo, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Ahora hay muchos hermanitos que no pudieron venir, yo creo que va a estar haciendo mucho frío, pero yo sé que en su casa, ¿verdad? Van a estar muy atentos cuando ya vean este servicio, ¿verdad? Mañana que el hermano Florencio se los pase, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje de tu palabra que nos vivifica, nos bendice, nos anima, nos hace entender la importancia que es tu palabra, que ya somos limpios por tu palabra, que tu palabra es la que nos impulsa para seguir adelante. Señor, gracias. También gracias, mi Dios, por mis hermanos que están aquí, por todas las necesidades de toda la congregación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. También por la bendición de los diezmos y ofrendas, los ponemos en tus manos, Dios, y toda la gloria y la honra sean siempre para ti. Amén, amén. Llévanos con bien. Gracias, Padre.